historia de nuestro pasado, de nuestra herencia. Muy bien. Hace muchos años, ya espero que se acuerden del colegio, ¿no? De la cultura. ¿De qué cultura te acuerdas tú, pre-incas, del colegio? Ya estás convulsionando, ya estás nervioso, estás convulsionando, ya te sudan las manos. Pues porque estás hablando de otra cosa. Ah, no por eso. Estás pensando, Dios santo, no saben qué cultura, no puede ser. Caral no, Paracas. ¿Qué más? Chavín, Mochica, Chimú, Guari, Yaguanaco. Así es. Hay que sentirse orgullosos de todo eso. Entonces, miren ustedes, acá hay unas lesiones en esta figura. Miren acá. Esto es una cerámica de la cultura Chimú. ¿Ok? Chimú, que es posterior a los mochicas. Los mochicas generalmente estuvieron desde el siglo I hasta el siglo VI, siglo VII, y más o menos a partir del siglo VI ya comienzan los chimús, ¿no? Imperio para algunos. Muy bien, y miren ustedes este cerámico de un hombre, porque la manera de a veces de conocer cómo eran sus actividades, su vida cotidiana, hasta la salud y enfermedad, es a través de esta reproducción. Y miren ustedes, en esta cerámica, miren estas. Este es de frente y este es de espalda, ¿no? Le dicen al fulano para que le hagan el guaco, volteante, ¿no? El artesano comienza a hacerlo. Miren ustedes estas lesiones, ¿no? Son erupciones, ¿ok? Son erupciones. Esta de acá, por ejemplo, cultura chancay. Miren ustedes acá, en blanco, erupciones en los miembros superiores, inferiores, etc. Desde la época, así, erupción, como si fuera viruela, verrugas, etc. No, pero eran unas lesiones verrucosas, porque eran grandes. ¿Ustedes se acuerdan cómo es una verruga? ¿No? ¿Alguien alguna vez tuvo una verruga o no? No, ¿quién va a decir que yo? Pero bueno. Cultura mochica, ok, cultura mochica, está como vino al mundo, ¿no? Está enfermo, ¿no? Sin taparrabos. Miren ustedes acá. Miren esto, no miren otra cosa. Miren, no miren. ¿Ok? ¿Ven esas erupciones? ¿Ven así unas lesiones verrucosas, feas, grandes, parece una coliflor, ¿no es cierto? Representado en un cerámico o chica. Esto es de una foto del Museo Larco Herrera. ¿Quiénes conocen el Museo Larco Herrera? ¿Nadie conoce el Museo Larco Herrera? Ya siquiera está la sala de, para los que son mayores, ahí está la sala de los guapos eróticos, ¿no? De donde sale también en España. ¿Cómo no va a ir al museo? Uno de los museos impresionantes sobre la cultura moche, Pirú, Lambayeque, Chimú, etc. Y que este tipo, Largo, se reunió todos esos cerámicos y antes que se los roben, los guardó. Y al final se hizo un museo muy lindo. Vaya, visiten. Mucho de la medicina prehispánica se conoce por esto del Museo Largo, de cómo era la medicina prehispánica, pre-inca. Hay que conocer, señores, para poder entender al microorganismo que lo causó. Esa es la microbiología, ¿de acuerdo? Muy bien. Oiga, ¿qué hace nuestro, bueno, no es nuestro pariente, ¿no? Pero el que vino por ahí a darnos una visita? Estamos hablando de que antes, ustedes se acuerdan, a ver, el Tahuantinsuyo, el famoso imperio inca, ¿ok? Un imperio, pues, casi toda Sudamérica era inca. A ver, hasta el norte, ¿dónde llegaba el Tahuantinsuyo? No saben. ¿Y cómo ha pasado secundaria? Señores, el médico, claro, ustedes están en carrera, el médico siempre ha sido considerado la persona más culta que hay. Cuando uno diga, oye, yo sé, ¿cómo te pides? ¿Tu nombre y apellido? Beto
Aliaga. Ya. Yo soy el doctor Beto Aliaga Mamando. Entonces cuando digo, no abogado, médico, ya lo ve con sus zapitos blancos, bien ganado. Esta es una persona culta, porque no solamente sabe bien de medicina, más si es egresado de San Martín, bien de medicina, pero sabe de arte, sabe de música, sabe de historia, sabe de política. Ese es el médico, la considerada desde hace cientos de años como una persona culta. Entonces debemos conocer estas cosas, pues. A ver tú que estás con tu pen premium ahí. ¿Hasta dónde llegaba el imperio inca en el norte? Hasta Pasto, Colombia. Así es, hasta Pasto en Colombia. Imagínense lo que es Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia. Era el imperio, era nuestro. Eran peruchos. Pirú se llamaba, ¿no? Pero eran peruchos. Ya después ya vinieron los fulanos a ponernos fronteras y tanta tontería. Pero la historia comienza en el año 1531. Si ustedes ven acá, Panchito Pizarro, Francisco Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro, esta es la famosa Los 13 de Gallo, esta es la famosa Isla del Gallo, y donde Pizarro pone con su espadita una raya y dice: señores, los que me siguen de aquí para acá van a ser ricos, los que no quieren cruzar serán miserables, ¿no es cierto? Pobres, nadie los va a reconocer en su vida. Pasaron 13 nomás, no, en realidad pasaron más, ¿ya? Pero así es la historia, ¿ya? ¿Qué sucede? Que estos aventureros españoles que recién pisaban tierra firme, porque antes, cuando llega Colón, en 1492 llega Colón, llega pues a lo que es Centroamérica, las islitas que había, pero nunca había pisado tierra firme, como es el continente americano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A él le van con el chisme, diciendo: oye, en el sur, en tierra firme, hay un imperio de puro oro, el famoso Pirú o Virucuy. Y pues sus ojitos de Pizarro, pues esos dan vueltas y dólar, ¿no? Y en ese tiempo no era dólar, pero sí, oro. Y arma pues toda su gente para explorar el sur. Y obviamente entra por Colombia, las costas de Colombia, y atraca sus barquitos en Coaque, que está justo en la parte de la costa de Ecuador, casi a la mitad de Ecuador, Coaque. Entonces se queda ahí, y lo que sucede es que le viene una epidemia, una enfermedad a los fulanos, a los conquistadores ahí, les viene una enfermedad, les comienza a dar fiebre alta, comienzan a morir, se vuelven pálidos como fantasmas y comienzan a morir. Por eso digo que no solamente 3, comienzan a morir. Y algunos que sobreviven le comienzan a salir unas erupciones ahí bien feas en la piel, brazos, piernas, cara, todo. ¿Ok? Y se recuperan. Esos son los sobrevivientes. Pero los que le dio fiebre y se volvieron pálidos, si están bien pálidos, ¿con qué enfermedad lo traducimos? Con una. Si te veo pálida, cansada, anemia. Entonces, miren, ya tenían fiebre y estarían anémicos y se van muriendo. Y otros, los que sobrevivieron, hicieron esas erupciones. Muy bien, pero así empezó la historia, con estos conquistadores, donde les dio ese brote epidémico, ¿ok? En esa localidad de Coahuila. Muy bien, con el paso de los años, ¿ok? Esta enfermedad, ¿ok? Verrucosa, porque es una verrucosa, recién fue descrita durante el virreinato en el año 1692. Recién en ese tiempo, por primera vez, un cirujano llamado Gago de Vadillo describe por primera vez
que están apareciendo en el virreinato de Perú, específicamente en el Callejón de Guaymas, ¿dónde queda? Ancash, ¿ok? Comienza a haber una zona verrucosa, donde aparecen esas verrugas a la gente que va ahí. Y lo asocia, porque esa es la medicina antigua, y lo asocia al consumo de aguas malas, o sea, insalubres. Bueno, pero insalubres, no había cloro, pues, ¿no? Entonces, comienza a decir, oye, las aguas del río, del lago, están mal, son pútridas, fétidas, lo que quieran. Eso está produciendo esta enfermedad verrucosa. Que no tenía nombre, simplemente era enfermedad verrucosa y punto. 1692, en este libro, por primera vez sale esta denominación. Nuestro insigne, patriota, colega médico, ilustre, prócer de la independencia, ¿cómo se llama? Daniel Acción Carrión. ¿Cómo se va a llamar el Daniel Acción Carrión? Nuestro padre de la Hipólito, ¿no? El padre de la medicina peruana, don Hipólito Unanue. Estamos en el bicentenario, toda la cuestión. ¿Y cómo no van a recordar a este prócer de la independencia, don Hipólito Unanue y demás hierbas? ¿Ok? El médico, político, diplomático, y etcétera, etcétera, es nuestra máxima figura en la independencia del Perú. Tuvo una dedicación en todo lo que es la independencia, desde antes del 21. Él tenía un colega mayor, es como decir, el magíster Julio lanza lanza una hipótesis, pero yo soy su jefe, pues, y también mayor, ¿no? Entonces yo digo, oye, esta enfermedad es ocasionada por tal cosa. Y él de repente dice, no, no es así. Pero como hay un respeto jerárquico, bueno, a veces no sirve, sí sirve. Dice, claro, sí, está bien, ya, ok, ya. Por dentro no dice, está equivocado. Lo mismo pasó con jerárquicamente su maestro de Hipólito Unanue, que él dijo, ¿no? ¿Sabe qué? La verruga es una cosa, la fiebre es otra cosa. La erupción es una, la fiebre es otra. Pero Hipólito Unanue decía, no me parece, ¿no? Pero después dijo, lo que usted diga, maestro. Simple, bien cortés y diplomático, ¿no? Lo que usted diga, maestro. No negó ni afirmó Hipólito Unanue, pero por dentro decía, está equivocado. Y ese Hipólito Unanue, que en 1791, ¿no? Él crea, bueno, ya antes se había creado la famosa Sociedad de Amantes del País, ya justamente como para la independencia, ¿no? Y la Sociedad de Amantes del País sacó los primeros periódicos, ahora le llamamos periódicos, los news, que se llama el Mercurio Peruano, típico, el famoso Mercurio Peruano. Y dentro de ahí, en el número de 12 de febrero del 91, él habla sobre todas las enfermedades las cuales la salud peruana debería tener mucho ojo, y plantea que una de las preocupaciones sanitarias del país debe ser las áreas verrucosas. Miren, nada, ya Hipólito Unanue, muy bien. Por el año 1870, ya estamos cerca de la guerra con Chile, ya, ni les voy a preguntar cuándo es, ¿ya? Por el año 1870 se construye, o ya unos años antes se estaba construyendo el famoso ferrocarril del Loroya. Nadie ha tomado seguro, ni conocen que es un ferrocarril, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Se construía el ferrocarril de Loroya y durante, en el segundo año de construcción, comenzaron a morir. Miren, había como 10.000 trabajadores, 10.000, y la mitad eran chinos. ¿Ya? La mitad eran chinos, el 50% de los trabajadores eran chinos, porque era la otra fuerza demandante, ya que los indígenas se morían. Y la otra mitad entre negros e indígenas. ¿Ok? Esa era la masa obrera. Y comienzan a morirse como moscas, bla, bla, con fiebre, anemia, se comienzan a morir por 1000. Entonces dijeron, oye, había que llevarlo también al hospital de Lima, este es el famoso hospital, el glorioso, a ver, en Lima,
A ver, ya irán ustedes a recibir clases. ¿Cuál es el glorioso hospital en Lima? ¿Qué? ¿La clínica? ¿Cuál clínica? No había en esa época. Clínica Prado. ¿Qué clínica Javier Prado? Eso no existía. El glorioso hospital que tienen que ir ahí. Es una pieza de museo. No, ese es el segundo. 2 de mayo. El famoso hospital 2 de mayo. Ay, Dios mío, perdónanos, no saben lo que dice. Entonces iban también a ese hospital y veían que morían como moscas. Oye, ¿qué pasa? Mira. Entonces, los médicos de esa época, imagínense, el tren pasaba por 4.000 metros sobre el nivel. 4.000 metros, aquí no le da solo. Entonces dijo, no, los médicos de la época, a la antigüita, pensaban, no, son los famosos miasmas. El pensamiento del origen de las enfermedades en la antigüedad, miren, ya estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y fines del siglo XIX todavía pensaban que eran los miasmas. Estaban muy en la época de la carreta. ¿Qué cosa eran los miasmas? Generalmente los miasmas eran algo etéreo, primeramente etéreo, que no lo podía ver, pero que estos miasmas contaminaban el aire, eran como pequeñas nubecitas que tú aspirabas y te daba la enfermedad. ¿Y dónde estaban los miasmas? En riachuelos sucios, había estado en el cementerio, donde había habido una guerra, donde había mucha matanza, ya por ahí, pasaba por ahí, te contaminaba. Por eso la gente cuando pasaba por un cementerio te tapaba la boca. Esa era la creencia médica. Entonces, en esa época todavía decían, no, son los miasmas, pero no es así. ¿Ok? Muy bien. Miren, habían 10.000 obreros, 7.000 se murieron. 7.000, el 70%. O sea, una letalidad alta, altísima. ¿Ok? Estamos en plena guerra con Chile. Muy bien. Entonces, los grupos de médicos, estudiantes y médicos de esa época, durante la guerra con Chile, la gloriosa San Fernando, pues, ¿no? San Fernando es el papá de todo, ¿no? Un grupo se disolvió de San Marcos, simple a eso, oye, las pequeñas peleas, fundaron Cayetano Heredia. Un grupo de Cayetano Heredia, que vendría a ser el hijo de San Marcos, se pelean, ¿no? Y fundan San Martín, o sea, la Facultad de Medicina. O sea, somos los nietos de San Fernando, prácticamente, ¿no? El papá de San Fernando, ¿no? No sé quién será la mamá, pero el papá de San Fernando. Muy bien, entonces, en esa época, cuando Lima estuvo ocupado por los chilenos, desautorizaron las clases de medicina, ¿no? Y en ese tiempo había un alumno, ¿no es cierto? Un alumno, que ya lo dijeron su nombre, Daniel Alcides Carrión, ya cursaba los últimos años de medicina. Ojo que Carrión no ingresó a la primera en medicina, por acaso, ingresó a la segunda. La primera se lo jalaron, ¿no? Era cierto. Entonces, aquí estudiaba Carrión, pero ellos clandestinamente, estos jóvenes, ahora si a ustedes le dicen feriado, gritan de alegría, piden vacaciones. Antes ellos decían, nos cortaban las clases, no puede ser. Se reunían en la casa, el consultorio de su profesor y ahí hacían las clases. Sábado, domingo, durante la guerra, pero ahí hacían. Y tanto así que los estudiantes hacían de camillero. Esa era la historia de esos estudiantes. Muy bien, pero parece que muy pocos han heredado. Dentro de ellos, pues, Daniel Alcides Carrión, todavía estudiante, él preocupado por que ya estaban llegando los enfermos y muertos de la Oroya, él comienza a leer en la biblioteca, porque es así, uno lee los escritos, los antecedentes de estas fiebres, y él piensa, lanza una hipótesis y dice, me parece que la fiebre de la Oroya, porque se le llamó fiebre de la Oroya, y la verruga es lo mismo, pero son dos fases diferentes de una sola enfermedad. Bueno, nadie le creía, menos si es un estudiante, ¿no? Pero miren ese ingenio, esa hipótesis, esa habilidad. Entonces, él dijo a su amigo, Evaristo Chávez, le dice, oye, era su cumpa, su compinche, su yunta. ¿Ahora qué le dicen ustedes a eso? Su pinky, ya, su pinche. Evaristo era su pinky, y le dice, esta es mi teoría, esta es mi hipótesis, pero para yo probarlo, inyéctame de una lesión verrucosa
de la más fea que tenga así, purulenta, horrible, sangrante, de ahí sacan, aspírala y me la inyectan. No, dijo, tú estás loco, qué cosa, no. Una discusión, lo convenció a su amigo y dijo, inyéctame y voy a probar. Pero vas a morir. Si muero, lo que yo pensaba no era. Ya, sí. Y lo inyecta. Ok, lo inyecta Carrión en el Hospital 2 de Mayo, en la famosa sala de las Mercedes. Existen esas salas, no cambió nada, igualito, ¿no? Entonces, y de ahí, ¿qué es lo que tuvo? Fiebre. Fiebre. Hizo anemia, pero no hizo verruga. Las lesiones no las hizo. Hizo fiebre y anemia y se murió. Hubo un escándalo, obviamente, juicios, y no, esa es otra historia, pero obviamente dijeron no, por gusto, se murió. Con el paso del tiempo, uno de sus amigos, Julián Arce, ya él se gradúa de médico y en su tesis él habla sobre la verruga andina y propone a esta enfermedad como la enfermedad de Carrión. Y dice, ¿no? Él dice, creemos que el tratamiento más inaceptable y más peligroso que puede oponerse a la fiebre de Noroya en la actualidad, en su época, es el de antisépticos y sobre todo el de las inyecciones intravenosas de soluciones de ácido fénico. Para curar antes la fiebre de Noroya les inyectaban fenol a la vena, fenol, qué tóxico. Era como si inyectaras pues que ácido muriático, ¿no? No, así era antes. Y él dice, está loco, no puede ser. Si lejos de mejorar, se agrava el estado del enfermo, debe sin demora practicarse transfusión. Ahí fue el gran error. Nadie le hizo transfusión sanguínea a Carrión. Porque si lo hubiesen hecho, se escapaba. Probablemente. Pero nadie le hizo. Y bueno, pues, ¿no es cierto? Y de ahí, un microbiólogo, ahora vamos a la microbiología, un microbiólogo como es Alberto Barton, de origen inglés, él obviamente identifica al agente posiblemente etiológico en los glóbulos rojos. Cuando ve los glóbulos rojos de los pacientes anémicos, ve unas estructuras. A ver si está acá. No, no está acá. ¿Ya? Ve unas estructuras, acá están estas estructuras dentro del glóbulo rojo y dice, acá hay un agente infeccioso, una posible bacteria. Y ahí comienza la historia de la microbiología. Ya por el año 1912 visita nuestro país Hideo Noguchi, otro microbiólogo, en este caso trabajaba para la Fundación Rockefeller, microbiólogo, y él venía para estudiar la fiebre amarilla, pero se topó con la fiebre del Noroya. Después murió, miren cómo es, después en el África murió de fiebre amarilla. ¿Ya? Y Hideo, un excelente microbiólogo. Compartimos cartas así, WhatsApp de vez en cuando, ¿no? Entonces, y él obviamente aísla en cultivos, aísla al agente infeccioso y le pone el nombre de Bartonella en nombre a su primer descubridor, Bartonella bacilliformis. ¿Ok? Y de ahí obviamente ya comienza una era espectacular para identificar. Acá ustedes tienen el cultivo de Noguchi, acá tienen ustedes, miren, la forma bacilar de la bacteria, que es el microorganismo electrónica con sus flagelos. Esta es la famosa Bartonella bacilliformis, es el agente causal de la verruga peruana o de la enfermedad de Carrión. Y obviamente, cuando pica un mosquito que se llama del género Lutzomia, especie Verrucarum, es la más común en el Perú, lo encontramos en Ancash, lo encontramos en Canta, muy cerca de Lima, ingresa la bacteria por la piel, parasita los glóbulos rojos, los invade y los destruye. Anemia, fase febril y anemia. Entonces, la primera fase de la enfermedad es la fase febril. Pero la segunda fase, después de meses, por eso no lo vimos en Carrión, son las erupciones verrucosas. Marrón, rojizo, etc. La primera fase, la fase aguda, es febril. Y la fase crónica es la fase eruptiva o verrucosa. Dos fases de una sola enfermedad. ¿Lo demostró Carrión? Sí. Con su muerte, sí. Solamente que él no hizo la fase porque se murió.
Ahora ya no pasa eso. Entonces, miren ustedes cómo este agente infeccioso estuvo presente en nuestro territorio desde tiempos inmemoriales, matando gente en diferentes periodos. Por eso hay que conocerlo. Hay que entender, ver sus mecanismos patogénicos. ¿Para qué? Para poder hacer un correcto diagnóstico y darle el tratamiento antibiótico necesario. Si no se hubiese descubierto eso por la parte microbiológica y por la parte de la salud, no hubiésemos sabido cómo contrarrestar. Miren, de 10.000 que consumieron el ferrocarril B, el 70% falleció. Y eso no puede volver a suceder. Muy bien, ¿cuál es el 2024 como que está denominado este año? ¿El año de qué? ¿De Rockefeller, de Brad Pitt? ¿El año de qué? Señores, ¿qué pasa? Debemos saber en qué año estamos. Estamos en el año del bicentenario, de la consolidación de la independencia y de la conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho. En Ayacucho se consolida la independencia, no de Perú, de América Latina. Entonces, ¿ya? Muy bien, ahora nos voy a dejar con el magíster Luque, que nos va a torturar con número 1, como la sesión número 2, van a ser también introductorias a la microbiología médica. Son introductorias porque vamos a ver las generalidades, los aspectos más generales de ¿qué? En la sesión 1 de las bacterias y en la sesión 2, la próxima semana, de los hongos y los virus. En la asignatura vamos a estudiar, ya dijimos antes, bacterias, virus y hongos. Los parásitos no. Los parásitos son tan amplios también que los van a estudiar más bien en una asignatura exclusiva, que es la asignatura de parasitología. Pero nosotros nos vamos a enfocar fundamentalmente, nuevamente, en bacterias, virus y hongos. Con igual cariño para los tres, porque si bien es cierto, el doctor Pareja y yo venimos del Centro de Investigación de Virología de la universidad, el cariño es el mismo para las bacterias y para los hongos. De hecho, gran cantidad de enfermedades frecuentes, comunes, son causadas ¿por quiénes? Por las bacterias. Son causadas por las bacterias y vamos a estudiarlas a profundidad. El día de hoy todavía no tanto, porque vamos a ver algunas generalidades solamente, pero semana tras semana vamos a ver ya en profundidad las características específicas de distintas bacterias, del tracto respiratorio, del tracto genitourinario, del sistema digestivo, de la piel, etcétera, etcétera. Lo mismo para los virus. Los virus en realidad muchas veces causan enfermedades menos frecuentes, pero a veces son más graves inclusive, ¿no? Son más graves. Las bacterias generalmente causan enfermedades mucho más frecuentes, pero no necesariamente tan graves como los virus. Claro, hay excepciones. Hay bacterias que nos pueden llevar a la muerte, si no, ya revisaremos al Bacillus anthracis, causante del anthrax. Vamos a revisar otras bacterias como, por ejemplo, el virus de la rabia, ¿no? Perdón, el virus de la rabia, que más bien ingresa por la mordedura de un perro, por ejemplo, y nos puede causar la muerte, ese virus, muy rápidamente inclusive. Muy bien, entonces vamos a ver el día de hoy lo que corresponde a las bacterias. Y cuando hablamos de las bacterias, señores, vamos a revisar en primer lugar lo que corresponde a su clasificación, a su estructura. ¿Cómo es una bacteria? Yo estoy seguro que si les doy el micrófono a alguno de ustedes, nos harán recordar un poquito sobre las clases de colegio, ¿verdad? ¿O no vieron o no estudiaron a las bacterias en el colegio? ¿Cómo eran las bacterias o cómo son las bacterias de lo que han estado revisando ustedes en la escuela, en el colegio? ¿Se acuerdan ustedes de la membrana citoplasmática? ¿Se acuerdan ustedes de la pared celular? ¿Se acuerdan ustedes de qué más? Citoplasma, ¿será? ¿Citoplasma? Núcleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos conceptos tenemos que tenerlos bien fijos o fijados. Lo mismo cuando hablemos de los virus, cómo es la estructura viral, cómo es la cápside, cómo son las espículas, etcétera. ¿Por qué? Porque conociendo esto, señores, la estructura, vamos a poder reconocer cómo es el mecanismo de patogenicidad, en este caso, de las bacterias. ¿A qué nos referimos con mecanismo de patogenicidad? Su nombre lo dice, ¿no? ¿Cuáles son aquellos mecanismos por los cuales la bacteria causa
la patogenia. ¿Qué es patogenia? La enfermedad. No es que una bacteria llega, por ejemplo, con un alimento contaminado, ¿no? Me como de repente una hamburguesa con mayonesa y no es que la bacteria está ahí y ya me causó la enfermedad. Hay un mecanismo. Primero tiene que llegar seguramente a algún tipo de células en el tracto gastrointestinal, entrar en esas células, ¿para qué? Por ejemplo, si desarrollo luego una diarrea, ¿qué habrá sucedido entre el ingreso de la bacteria y la diarrea que me causó? ¿Quién sabe si es una diarrea hemorrágica que termina en síndrome hemolítico urémico, me termina causando la muerte? ¿Qué habrá pasado en todo ese lapso de tiempo? ¿Qué hizo la bacteria cuando llegó a mi célula? Primero tuvo que entrar, luego tuvo que hacer despliegue de los llamados factores de virulencia, los que veíamos que íbamos a revisar en el seminario, y esos factores de virulencia, ¿qué hicieron? De repente la bacteria, ¿qué? Me dejó una toxina en mi célula que luego causó un desarreglo osmótico en mi célula y eso causa la diarrea profusa. De repente, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado, señores, a la microbiología. ¿Por qué es importante conocer eso? Ya lo había dicho al inicio. ¿Por qué? Porque el paciente va a llegar con esos síntomas y ¿qué creen que van a tener que hacer ustedes? Determinar si fue una bacteria, si fue un virus, y si fue una bacteria, ¿cuál de todas las bacterias que pueden haber causado ese cuadro es realmente? Porque para una bacteria, ¿qué le van a recetar ustedes al paciente? Un antibacteriano o antibiótico, como dice su compañera. Pero en realidad, y aprovechamos para aclarar, un antibiótico en realidad, señores, ¿es solamente un antibacteriano? Un antibacteriano es para las bacterias exclusivamente. Pero un antibiótico también, yo les pregunto, puede ser un antifúngico o un antimicótico, ¿no? Que son sinónimos. ¿Destinados para quién? Para un hongo, ¿no? Entonces también un antifúngico es un antibiótico. O también un antiparasitario, ¿es un antibiótico o no? También es un antibiótico, ¿no? Entonces, cuando la gente, generalmente, el común de la gente dice antibiótico, en realidad, claro, generalmente lo asocia a infecciones bacterianas, pero en realidad, si nosotros ya, desde ahora que estamos hablando, y como estudiantes de microbiología, que estamos hablando con propiedad, ya diremos si se trata de un antibacteriano, si se trata de un antifúngico o antimicótico, o si se trata de un antiparasitario, ¿no? Entonces, antibiótico de repente lo podemos dejar pues para cuando nuestro tío nos pregunte que estamos estudiando microbiología, ¿qué antibiótico será bueno tomar, ¿no? Entonces ya le dirán ustedes, no es un antibacteriano, es un antifúngico, porque más bien tienes un hongo a nivel de la piel, qué sé yo, ¿no? Muy bien, señores, entonces, son conceptos importantes que vayamos fijando. Vean ustedes este cuadro tan interesante que nos pone en contexto un poco sobre, señores, cómo es esta historia del ingreso del patógeno en nuestro organismo, en una sola persona, en nosotros mismos, y en nuestro organismo el patógeno hace uso de este famoso o de estas famosas palabritas llamadas factores de virulencia. No nos debemos olvidar de los factores de virulencia, porque no es que el patógeno nos cause daño. El patógeno nos causa daño, ¿por qué? Porque tiene dentro de sí factores de virulencia, que puede ser de repente una toxina, como les decía, una sustancia tóxica que el patógeno emite y nos coloca en nuestras células, y nuestras células obviamente ante una toxina, ¿qué sucede? Entre comillas, se intoxica, y si se intoxica, evidentemente desarrolla la enfermedad. Por otro lado, por ejemplo, un virus, ¿no? ¿Cuál será el factor de virulencia de un virus? De repente, un factor de virulencia de un virus puede ser esas espículas, como el COVID-19, ¿verdad? Esas espículas que son necesarias ¿para qué? No solamente un factor de virulencia es aquel que ingresa en nuestro organismo y nos causa la intoxicación, entre comillas. Un factor de virulencia también puede ser aquel componente propio de la estructura física, entre comillas física, del patógeno. Por ejemplo, esas espículas, esas antenitas del SARS-CoV-2 son importantes o eran importantes ¿para qué? ¿Quién se acuerda? ¿Para reconocer qué cosa? ¿O para reconocerse con quién? Con el receptor, ¿no es cierto? Con el receptor ¿de dónde? De nosotros, de nuestro organismo. Y cuando hacían ese clic, esas antenitas con nuestro receptor, ¿quién se acuerda cuál era el receptor para COVID-19? Para SARS-CoV-2, perdón. El receptor no era el receptor ECA, ECA2. ¿Qué es ECA, señores? El receptor de la enzima. ¿Se acuerdan o no?
Acá quieren lanzar la respuesta, pero no se animan. De la enzima convertidora de angiotensina. Ese es el receptor de COVID-19. Y ese receptor que está en nuestras células, señores, se acopla con esas antenitas de COVID-19. Entonces, yo les pregunto, de SARS-CoV-2, perdón. Entonces, esas antenitas, llamadas espículas, espigas, o glicoproteína S, como vamos a ver más adelante, esas antenitas, señores, ¿son factores de virulencia importantes para SARS-CoV-2 o no? Obvio que son importantes, porque si no las tuviera, probablemente no tendría ese match tan específico con nuestros receptores CK2. Entonces, vamos fijando el concepto que estos factores de virulencia no solamente son la estructura como tal, que son tan importantes como el ejemplo que veíamos de SARS-CoV-2, sino que también pueden ser toxinas, también pueden ser parte de la pared celular. Por ejemplo, hay otras bacterias que su propia pared celular, al entrar en contacto con nuestras células, la propia pared genera, ¿qué cosa? Una reacción inflamatoria en la pared, por ejemplo, de nuestro torrente circulatorio. Vamos a hablar luego de la Neisseria meningitidis, que causa, o conocido como meningococo, que causa la meningitis. Esa bacteria, cuando está circulando por nuestro torrente sanguíneo, en su pared celular tiene unas estructuras que vamos a ver luego, y al tocar o al rozar con la parte interna de nuestros vasos sanguíneos, ¿no?, que está yendo hacia nuestro sistema nervioso central, ya lo vamos a ver luego, pero en ese camino va chocando con nuestro torrente, con nuestros vasos sanguíneos, y al chocar, señores, va produciendo unos microsangrados que luego en nuestra piel se van a ver como manchas rojas, hemorrágicas. ¿Quién causó eso? El pase de la bacteria por nuestro torrente sanguíneo cuando estaba yendo rumbo a nuestro sistema nervioso central. ¿Para qué? Para causar la meningitis bacteriana por meningococo. Bien, entonces su propia estructura nos está causando daño, vean ustedes. Factores de virulencia. ¿Para qué? Para que luego de horas o semanas, en otros casos, termine afectando de manera importante a nuestros órganos, ¿no? Órganos del sistema respiratorio, órganos del tracto digestivo, órganos del sistema nervioso central, órganos del tracto genitourinario, etc. Y luego que afectó a los órganos, ¿qué sucede con la persona? Luego de días, inclusive meses, con la persona que se llama host o un hospedero, ¿no es cierto? Hospedero. ¿Qué sucede con el hospedero, que somos nosotros? Desarrolla la enfermedad. Desarrolla la enfermedad que puede durar días, meses, inclusive algunas veces de por vida. Pero este hospedero tiene al patógeno solito, o sea, él se queda con el patógeno y ya no lo comparte con nadie más. Claro que no. Este hospedero es susceptible de ¿qué cosa? Es susceptible de ¿qué? De transmitir a ese agente infeccioso a otras personas. ¿Qué formas de transmisión hay? Por ejemplo, ¿cómo transmito yo una enfermedad cualquiera que sea a otra persona? ¿Por qué vía? Vía respiratoria, muy bien, COVID-19, tuberculosis también por vía respiratoria. ¿Qué más? Vía sexual, muy bien, sífilis, gonorrea, VIH, vía sexual. ¿Qué más? ¿Digestiva? Digestiva también, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ¿qué pasa si una persona tiene un agente infeccioso en el tracto digestivo, ¿no es cierto? Y va al baño, evacúa y se limpia de repente mal. Se limpia mal. Como muchas veces ocurre, ¿eh? En los niños especialmente. Se limpia mal. Y queda con restos que obviamente no se ven, no se huelen, pero están ahí, restos en los dedos. ¿De qué? De heces contaminadas, ¿con qué? Con el agente patógeno. ¿Y qué pasa si esa persona era la mamá que estaba cocinando el almuerzo en casa? Y prepara los alimentos con esas manos contaminadas, ¿no? Que no se ven, nuevamente, no se ven, es microscópico, no se ve, pero prepara los alimentos contaminados a su familia, ¿no? ¿Y qué creen que va a pasar con la familia? Ya se diseminó ese agente infeccioso que salió por la evacuación de la señora, ya se diseminó a toda la familia. ¿Por qué? Transmisión de las manos contaminadas a los objetos o a las comidas, que luego van a terminar siendo comidas, valga la redundancia, por las personas de la casa. Y así se va diseminando. Como muy bien decía la doctora, aquí adelante, la hepatitis se transmite de esa manera, por ejemplo. La hepatitis. ¿Qué hepatitis? A, B, C, D, E. Muy bien, doctora. La doctora me va a ayudar cuando tengamos nuestra clase de la hepatitis. Porque sabrán ustedes
que el virus de la hepatitis no es solamente el virus de la hepatitis, ¿verdad? Tenemos hepatitis A, hepatitis B, C, D, el abecedario, no todo el abecedario, ¿no? Pero hasta E, por lo menos lo que vamos a estudiar. Pero la diferencia está en que no todos se transmiten de la misma manera. La hepatitis A, como muy bien dice su compañera, se transmite por esa vía, ¿no? Vía oral, ¿no? Por alimentos contaminados, por ejemplo. Pero la hepatitis B, ¿cómo se transmite? Vía sexual, muy bien, doctora, o por transfusiones sanguíneas también, ¿no? Lo mismo que la hepatitis C, el virus de la hepatitis C, todos estos son virus, ¿no es cierto? La hepatitis A, ¿habrá vacuna para la hepatitis A? ¿Para la B? ¿Para la C? ¿Cuál puede causar realmente la muerte? ¿La A, la B, la C? Entonces, todo eso, señores, vamos a revisar. Eso lo revisaremos cuando hablemos de tracto digestivo. Veremos primero bacterias y veremos luego en la siguiente semana virus. Así nos vamos a ir manejando. En estas 2 primeras semanas vamos a hablar de generalidades. Por eso era mucho más importante realmente, nos quedan todavía 20 minutos nada más, pero era mucho más importante, o es siempre mucho más importante en las primeras sesiones, hacer una introducción sobre cómo nos vamos a manejar en la asignatura y luego una importante introducción de parte del doctor Pareja de la historia de la microbiología y más aún si hablamos de la microbiología peruana, para luego en los minutos restantes solamente ver esto que lo tienen ustedes igual en el aula virtual. Pero ya a partir de la siguiente semana nos vamos a enfocar de manera exclusiva. ¿Desde qué hora? Desde las 12:15 hasta qué hora? Hasta la 1:45 a hablar de nuestras sesiones de cada día que corresponde. Entonces, hoy día bacterias, la siguiente semana introducción de virus y hongos. Terminamos esas 2 primeras semanas y nos vamos al sistema nervioso central. En sistema nervioso central tendremos 2 semanas. La primera semana ¿de qué? Bacterias, muy bien. Ahí vamos a hablar de meningococo, por ejemplo, ¿no? Y la siguiente semana de virus y hongos. Terminamos sistema nervioso central, luego entramos a tracto genitourinario y ahí tenemos nuestro examen parcial. Hasta ahí. Luego del examen parcial y de las buenas calificaciones que van a sacar ustedes en el examen parcial, ¿no? Asegurando la asignatura, vamos a entrar al segundo módulo. En el segundo módulo vamos a retomar con enfermedades del tracto respiratorio, viendo primero qué cosa, bacterias. Ahí vamos a hablar de la tuberculosis. En la tuberculosis, señores, vamos a estudiar al famoso bacilo de Koch. Yo creo que cuando ustedes salgan de la facultad, o inclusive antes de salir de la facultad, cuando vean a sus primeros pacientes, lo que más van a ver es tuberculosis. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que más abunda en el Perú? Tuberculosis. O sea, si algo van a ver es Mycobacterium tuberculosis, que ese es el nombre de esa bacteria. Ya me dirán ustedes si hay tratamiento para la tuberculosis o no. Sí hay, dicen, nos da la buena noticia aquí su compañera que sí hay. Luego vamos a ver las enfermedades del tracto digestivo. Antes de ir al tracto digestivo, virus respiratorios. Ahí vamos a hablar obviamente de SARS-CoV-2, de influenza, del virus sincitial respiratorio, del virus de la parainfluenza, etcétera, etcétera. Luego de respiratorios, vamos a hablar del tracto digestivo. Bacterias, por ejemplo, Shigella, que causan unas diarreas pero tremendas. Salmonela, también dice acá su compañero, salmonela, vamos a ver, esas son bacterias. Y luego de bacterias vamos a ver, ¿qué cosa? Virus, rotavirus, el virus de la hepatitis, por ejemplo, que decía su compañera, lo vamos a ver también en el capítulo de digestivas. Y finalmente, las 2 últimas semanas van a ser de bacterias que afectan la piel y que causan enfermedades multisistémicas. Es decir, ya no son exclusivamente geniturinarias, ya no son exclusivamente digestivas, sino más bien que pueden afectar la piel, pero que además se pueden diseminar de manera importante por todo el organismo. Entonces, esas bacterias, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, esas bacterias que afectan a la piel, las vamos a ver en la última semana. Y finalmente, en la última, realmente última semana, vamos a ver a los virus que afectan de manera importante a todo nuestro organismo y los hongos también. Bien, entonces señores, eso es más o menos el panorama que en el que nos vamos a iniciar en esta asignatura. Continuamos viendo un poquito más sobre las bacterias, ¿no? Hoy día no nos vamos a estresar mucho, ¿no? Con los conceptos, etcétera, porque nuevamente, esta es la primera clase. Vamos a tomar estos últimos minutos para reforzar solamente algunos conceptos adicionales.
un instante. Por ejemplo, vean ustedes acá. ¿Qué ven ustedes acá? Este es un cartograma, un mapita, ¿no es cierto? Un mapita. Londres de 1854. Londres en el año 1854. ¿Qué pasaba en Londres en el año 1854? Este es una imagen súper estudiada en donde, hasta en las maestrías de epidemiología, las maestrías de investigación. Aquí, señores, nacieron los conceptos de la epidemiología. ¿Por qué? Porque teníamos a este doctor, el doctor Jon Snow, que no es obviamente Jon Snow de, ya sé qué están pensando, no es de Juego de Tronos, ¿no? Era un médico en 1854, el doctor Jon Snow, en Londres, que empezó a estudiar, ¿qué cosa? Empezó a estudiar algo muy importante que estaba sucediendo en esa época en Londres. Había brotes, muy bien dice su compañero, de lo que luego se conoció como cólera. ¿Cómo se transmite el cólera para empezar? Aguas contaminadas. En esa época no se sabía, ¿no? No sabían ellos todo lo que saben ustedes ahora. En esa época solamente se veía que había gente que hacía síntomas gastrointestinales y que a la semana se morían. Y morían, y morían, y morían. Y ya saben ustedes cómo era Europa, no solamente en la Edad Media, sino hasta 1700, 1800, ¿no? No era lo que es ahora. Entonces morían, y morían, y morían. Pero a esta persona, a este doctor, el doctor Jon Snow, se le prendió el foquito y dijo, ¡ah, caramba! ¿Qué está pasando? Hay más muertes ¿en dónde? En este lugar, en este lugar, en este lugar, y empezó a colocar estos puntitos. ¿Y con qué creen que se encontró? Se encontró con que, conforme iba colocando los puntitos, llegaba ¿a dónde? A esta zona que está de verde amarillo, y había más puntitos. ¿Y qué creen que había en esa zona verde amarillo? Había la fuente de infección, muy bien, había una fuente de agua contaminada. Entonces, de esa manera, determinó que no era que esa enfermedad estomacal y que causaba diarrea, etcétera, no era que venía del aire, y no era que se transmitía sexualmente, y no era que tenía otra fuente de contagio. ¿Era por qué? Porque eran personas que estaban expuestas ¿a qué? A esta fuente, como muy bien dice su compañero, esta fuente contaminada. Entonces, ¿era qué cosa? Una bacteria, ¿o no? Era una bacteria. ¿Cómo se llama esa bacteria? La que causa el cólera. ¿Alguien? La vamos a estudiar en la semana de bacterias. Escherichia coli causa enfermedades del tracto digestivo, sí, pero no era específicamente esa. No era la del cólera. De hecho, tiene su nombre, se parece, ¿ah? Vibrio cholerae. Muy bien, doctor. Vibrio cholerae. Es la bacteria que vamos a estudiar en la semana de bacterias del tracto gastrointestinal. Vibrio cholerae, luego vieron en las plaquitas Petri, en laboratorio, que efectivamente se trataba de esa bacteria, ¿no? Y es así como se empezó a estudiar Vibrio cholerae. Señores, vean ustedes aquí, permítanme ir aquí. Estas bacterias, como Streptococcus pyogenes, como Treponema pallidum, hablamos de la sífilis, ¿no? Vía sexual. La sífilis, ¿saben ustedes cómo es la sífilis? ¿O han visto a algún paciente con sífilis? Vamos a ver, cuando lleguemos esta semana, cómo son los síntomas, ¿no? A nivel del pene, a nivel de la vagina, de un paciente con sífilis. Es decir, de un paciente infectado con Treponema pallidum, que es una bacteria que tiene forma de sacacorchos. Tiene forma de sacacorchos y se transmite de persona a persona, evidentemente, mediante el acto sexual. Escherichia coli, decía su compañera. Tenemos Escherichia coli que generalmente causa enfermedades gastrointestinales, pero cuando hablemos de bacterias del tracto urogenital, vamos a hablar de la Escherichia coli uropatogénica, que también causa infecciones tipo, a nivel de la vejiga, ¿cómo se llama? Cistitis. A nivel renal, ¿cómo se llama? Pielonefritis. Entonces, Escherichia coli, de todas las Escherichia coli que hay una Escherichia coli especial que se llama uropatogénica, que causa cistitis, vejiga y pielonefritis a nivel renal. Bordetella pertussis, creo que el doctor hablaba de Bordetella o de Bartonella, estaban hablando, ¿no? De Bartonella. Neisseria gonorrheae. Neisseria gonorrheae causa, ¿qué cosa? Su nombre lo dice, la gonorrea. ¿Y se acuerdan que les había hablado de Neisseria meningitidis que vamos a ver en la semana 3, que causa enfermedades del sistema nervioso central, que causa meningitis?
Neisseria meningitidis causa la meningitis, pero esta es Neisseria gonorreae, que causa gonorrea. ¿Por qué uno causa a nivel de las meninges cerebral y por qué otro causa a nivel de a nivel del tracto genital? El tipo de epitelio que reconoce. Muy bien, doctora, ¿no? Entonces, Neisseria es el género de la bacteria. La primera palabrita, el género. Ese género tiene bastantes ¿qué? Especies. Muy bien. Siempre vamos a ver dos palabritas, ¿no es cierto? Neisseria gonorreae. Neisseria, género, y puede tener varias clasificaciones que se llaman especies. Una especie es la Neisseria meningitidis, que reconoce, o mejor dicho, que es reconocida por el epitelio, en este caso, del sistema nervioso central, y la Neisseria gonorreae, que vendría a ser su primo, digamos, pero no su hermano, es su primo, que más bien no va al sistema nervioso central, sino que más bien es reconocida por el tracto genitourinario y causa la gonorrea, por ejemplo. Y ya vamos a ver cómo se produce la gonorrea. ¿Qué es lo que hace esta bacteria para causar esa pus característica de la gonorrea? ¿No? Ya vamos a ver por qué se produce esa pus que expulsa a una persona que está infectada con gonorrea. Muy bien, entonces, clasificación de las bacterias. Esto seguramente ni me voy a preocupar en que lo puedan revisar a profundidad porque ya sé que lo conocen a profundidad. Ya han venido del colegio conociendo esto a profundidad. ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria gram positiva y gram negativa? ¿Quién tiene, por ejemplo, si hablamos de la pared celular, ¿de quién es la pared celular mucho más grande en términos de qué? En términos de capa de péptidoglicano. Las gram positivas, ¿verdad? Muy bien. Las gram negativas tienen una capa de péptidoglicano, sí, pero más delgadita, más pequeñita. Por ejemplo, ¿quién tiene ácido teicoico? ¿Quién tiene ácido lipoteicoico? ¿Positivas o negativas? Positivas. Muy bien, doctores. ¿Quién tiene porinas? Las gram negativas. Muy bien, señores. Entonces, ¿ya ven? Por eso les digo que no me preocupo. No me preocupo porque, vean ustedes, aquí está la gram. ¿Esta qué es? Esta es la gram negativa, ¿no es cierto? Acá están las porinas, los canales de transporte, las lipoproteínas, etcétera, etcétera. Y acá está chiquitita nada más su capa de péptidoglicano, ¿no? Esto que parece un ADN, ¿no? Chiquitita. Y arriba, vean ustedes, morado, tremenda capa de péptidoglicano de color morado. Ácido teicoico, ácido lipoteicoico. La membrana plasmática. Entonces ahí tienen ustedes distintas láminas para que puedan, de todas maneras, seguir comparando las diferencias y las semejanzas entre estas estructuras bacterianas. Van a ver ustedes siempre que en las clases del doctor Pareja y las clases mías no tienen texto, ¿no? No sé, ojalá que no, pero no sé si han tenido otra clase en donde les llenan la diapositiva de texto, ¿no? ¿Para qué quieren más texto si ya en el libro tienen texto? ¿No es cierto? Las clases más bien son para reforzar con material adicional aquellos conceptos que ustedes ya han venido leyendo, aquellos textos que ustedes ya han venido leyendo. ¿Que han venido leyendo de dónde? De su libro. ¿Cómo se llama el libro? Murray. Libro Murray. Muy bien, doctor. Libro Murray. Entonces, acá la clase básicamente es para fijar algunas cosas claves que no deberíamos olvidarnos, que no deberíamos dejar de tener nunca en cuenta. Por ejemplo, decíamos que cuando hablamos de Neisseria gonorreae, de Mycobacterium tuberculosis, siempre son dos palabritas, ¿no es cierto? La primera palabra, ¿cuál era? Género, muy bien. Y la siguiente, la especie. Señores, esas palabritas provienen ¿de dónde? Provienen de esta clasificación taxonómica que encuentra siempre a cada patógeno, a cada bacteria, cada hongo, etc., siempre va a estar situada precisamente de manera clasificada taxonómicamente en un lugar, no es que está en el aire. Y si se encuentra una nueva bacteria, los científicos, microbiólogos se encargan de clasificarla precisamente en la clasificación, valga la redundancia, que corresponda. Entonces, esta clasificación de género-especie en realidad es la última, la que termina identificando a la bacteria. Pero encima de ellas tenemos familia, tenemos orden, tenemos clase, filo, reino, ¿no? El reino de las bacterias. El reino de las bacterias tiene distintos filos, el filo tiene distintas clases, las clases tienen distintos órdenes debajo, una orden tiene distintas familias debajo, una familia tiene distintos géneros debajo,
y un género tiene distintas especies de bajo. Por eso es que hace un ratito decíamos que la Neisseria podía ser Neisseria gonorrhoeae, como también podría ser Neisseria meningitidis, y como podría ser muchas otras Neisserias. Hay como 50 Neisserias, solamente que vamos a estudiar desde el punto de vista de la microbiología médica a dos nada más, a la Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Yo les pregunto, esta bacteria, Streptococcus mutans, ¿cómo está escrita la bacteria? ¿En mayúscula? ¿En cursiva? ¿En no cursiva? Está escrita de una manera, ¿no es cierto? Señores, esta es la única manera como un estudiante que ha llevado microbiología o que está llevando microbiología y que luego va a ser un médico graduado de nuestra universidad, esta es la única manera como debe escribir las bacterias. Nada que todo de mayúscula, nada que todo más bien en cursiva, pero para el otro lado, no. En cursiva, pero hacia la derecha. En cursiva, pero hacia la derecha. Señores, yo siempre soy muy estricto con sus profesores de práctica o de seminario, especialmente donde ustedes presentan diapositivas, y yo les digo de frente a ellos, si alguien, algún alumno, escribe de manera incorrecta, es decir, de manera distinta a esta, el nombre de una bacteria o de cualquier patógeno, esa es una falta muy importante, más aún en nuestra asignatura de microbiología. Y el 20 que iban a tener en su exposición se va a convertir seguramente en un 5, porque no puede ser, pues evidentemente, que un estudiante de microbiología, después de su primera clase de microbiología, escriba distinto a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe? En cursiva, todo en minúscula, excepto ¿qué cosa? La primera letra de la especie o del género. La primera letra del género. Pueden escribirlo así, con el género y la especie completas, las palabras completas, pero si desean también pueden escribirlo así. S, el género se puede abreviar en su primera palabra y con mayúscula siempre, S mutans. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, M mayúscula, punto, tuberculosis. ¿Qué más decíamos? Neisseria gonorrhoeae, N gonorrhoeae, etc. Pero señores, esta es la única forma de cómo debemos escribir nosotros las bacterias, o los patógenos en general. Las bacterias, señores, tienen distintas formas. Tienen formas de cocos, como el meningococo, que vamos a estudiar ahora luego en la tercera semana, Neisseria meningitidis. Tienen forma de bacilo, el bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis. Tienen forma de vibrio, como el vibrio cholerae, que causa el cólera. Tienen forma de espiroqueta, ¿no? Que parece más bien un sacacorchos en realidad, ¿no? Acá está un poquito dibujado en plano, pero en realidad es como si fuera un sacacorchos, un tirabuzón. Esa forma de tirabuzón es propia de ¿qué? Es propia de la bacteria, decíamos de sífilis, ¿verdad? De Treponema pallidum. Treponema pallidum. Hay otras bacterias también que vamos a estudiar que tienen esta forma. Vamos a estudiar Leptospira interrogans, causante de la leptospirosis. ¿Habrán escuchado ustedes de la leptospirosis o no? ¿Hay leptospirosis en el Perú o no? Ya vamos a estudiar esa bacteria en nuestra última clase cuando hablemos de bacterias de la piel. ¿Bien? Y bacterias multisistémicas. Acá los cocos inclusive se pueden agrupar en diplococos, por ejemplo, ¿no? De hecho, la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis son diplococos, son dos coquitos que siempre van de a dos, están de a dos, ahí está, ¿no? O por ejemplo podemos tener este de acá que estoy señalando, ¿qué es? ¿Estreptococo o estafilococo? Estafilococo. Ajá, están debatiendo ahí. Estafilococo, ¿no? Estreptococo es este de acá. Ahí está el nombre inclusive. Estreptococo, cadenita de cocos. Y estafilococo, como si fuera un racimo de uvas, ¿no es cierto? Como si fuera un racimo de uvas. Muy bien, señores. Entonces, estos son conceptos súper básicos. Yo sé que ustedes ya lo conocen. Ustedes están respondiendo a la primera, precisamente. Así que no me preocupa mucho realmente. ¿Qué tenemos acá? Las bacterias pueden tener, ¿qué cosa? Para moverse, flagelos, ¿no es cierto? Flagelos. Estos flagelos, a ver señores, por favor, ya nos falta ¿cuánto? Ahí nos han puesto un reloj, 7 minutos para irnos. Señores, tenemos acá este tipo de flagelos. En un solo lado, un solo flagelito monotrico, ¿no? Un penacho de flagelos, en un solo lado lofotrico. Dos penachos a ambos lados, anfitricos y peritricos peri alrededor de, ¿no? Alrededor de toda la parte de la estructura bacteriana. A ver, señores, estoy escuchando ahí unas voces que a pesar que estoy con micrófono no me están permitiendo seguir el hilo que quiero seguir. Muy bien.
¿Qué tenemos acá? Bacterias gram positivas, bacterias gram negativas. Ustedes mismos ya me dijeron las diferencias entre ambos, ¿no? A la pared celular, la capa de péptido glicano. Pero ¿qué tenemos acá? Vean ustedes. Unas bacterias especiales, vamos a decir, que no son ni gram positivas ni gram negativas. De hecho, ¿cómo determinamos si es gram positiva o gram negativa? En términos generales, señores, mediante tinción. Muy bien, doctora, mediante la tinción en laboratorio, ¿no? Teñimos y si se tiñe de un color, ya me dirán ustedes cuál es gram positivo y si se tiñe de otro color, gram negativo. ¿El morado qué es? Positivo. ¿Y el rojo? Rojo negativo. ¿Segura, segura? ¿Al revés? Al revés, no sé. Bueno, eso lo vamos a estudiar, no se preocupe, y lo van a hacer, de hecho, ustedes mismos lo van a ver, no les voy a dar la respuesta, lo van a ver en el laboratorio, en su sesión número 1, ¿bien? Pero no estamos hablando ahora de estas que ya las hemos visto. Yo quiero enfocarme en esta, las micobacterias, que decíamos, no se pueden determinar si son gram negativas o gram positivas. De hecho, si desechamos la tinción de Sil-Nielsen, no pasa nada, no va a ser ni la una ni la otra. Más bien, estas no se dejan teñir, por decirlo así, no se dejan teñir. ¿Por qué? Porque en su estructura tienen unas estructuras precisamente llamadas ácidos micólicos. Los ácidos micólicos, que son estas estructuras, ¿no?, alargadas, amarillas, esos ácidos micólicos son primero las que le dan el nombre a estas micobacterias, por eso se llaman micobacterias, y son en segundo lugar las que les permiten infectarnos para causar ¿qué cosa? Por ejemplo, ¿qué tipo de bacteria puede ser esta? Micobacteria. Mycobacterium tuberculosis, justo lo que hemos estado mencionando tanto hace unos minutos, ¿no? Mycobacterium tuberculosis es una micobacteria. ¿Es la única micobacteria que vamos a estudiar? No. También hay otra micobacteria que se llama Mycobacterium leprae. Muy bien, el doctor ha estado leyendo desde sus vacaciones el libro, me imagino, por eso se conoce todas las bacterias que vamos a estudiar. Me da mucho gusto. Muy bien, Mycobacterium leprae. ¿Qué creen que causa el Mycobacterium leprae? La lepra. ¿Habrá lepra en el Perú, creen o no? Sí hay lepra, ¿verdad? ¿En qué zonas? ¿En qué zonas creen que hay lepra? Yo me imagino que los que se van a ir a hacer sus serums a las zonas de frontera con Brasil, a la selva, por ejemplo, van a haber muchos casos de lepra. De hecho, Brasil es uno de los países con más casos de lepra en el mundo. Es uno de, ¿no? Uno de varios países. Entonces, el Perú, generalmente en la zona de la selva y cerca de Brasil, hay casos de lepra. ¿Bien? Seguimos. Nuevamente, ¿no? Distintas representaciones que nos ayudan a comparar a las bacterias gram positivas y gram negativas. Tienen un montón de imágenes que no son cualquier imagen, ¿sabes? Estas imágenes son imágenes propias de distintos reviews, ¿no?, que tanto el doctor Pareja como yo hemos estado tanto tiempo realizando para ustedes para poder extraer aquellas que puedan servirles a ustedes por lo menos para complementar lo que ya vinieron leyendo del Murray. Y aquel que desea revisar el paper en extenso, siempre, como debe ser en toda presentación científica, siempre, ¿qué tienen ustedes abajo? La referencia bibliográfica. Porque estas imágenes no las hemos hecho nadie de acá que está presente. Estas imágenes las han hecho investigadores, ¿no? Y nosotros siempre, y digo nosotros cuando hablamos de todos nosotros los estudiantes y los profesores, debemos siempre colocar la referencia bibliográfica. En nuestros artículos que hacemos en el Centro de Investigación de Virología, evidentemente colocamos la referencia bibliográfica donde aparecen nuestros nombres, pues evidentemente, ¿no? Y en la que pueden aparecer, señores, los nombres de ustedes. ¿Por qué? Porque aquel, de repente no todos, pero aquel que se interese en la microbiología después de este curso, aquel que se apasione por la microbiología, por los patógenos después de este curso, ¿qué creen que puede hacer además de llevar su curso de microbiología? Puede hacer muy bien, doctor, investigación. En la universidad, en esta universidad, tenemos algo único que es un centro de investigación de virología. Entonces, la investigación no se hace solamente por unos cuantos investigadores. Muchas veces es muy importante y mucho mejor todavía si
nos unimos esfuerzos desde el punto de vista del alumnado, de los profesores, de los investigadores. ¿Para qué? Para producir o para hacer producción científica, para producir artículos, para publicar artículos. Qué bonito sería, por ejemplo, que ustedes están en segundo año, ¿no es cierto? Que lleguen a su tercer año con 2 artículos publicados, a su cuarto año con 4 artículos publicados, que se gradúen en séptimo año con unos 5, 6, 7 artículos. ¿No creen que sería un bagaje mucho mejor de un egresado de medicina que alguien que solamente vino a las clases? Ya no es un alumno que solamente vino a las clases y que de repente sacó 20 en todos los exámenes, pero más bien sería un alumno que, además de ser alumno, de estudiar, hizo investigación. Díganme o no si eso les abriría unas puertas importantes. Entonces, de parte mía y del doctor Pareja, el Centro de Investigación de Virología, que está en Pueblo Libre, Avenida Bolívar 937, va a estar abierto siempre para aquellos alumnos destacados, pero no solamente destacados, sino que quieran a la microbiología, que les guste la microbiología y especialmente, evidentemente, la virología. Ya les vamos a hablar seguramente más personalmente sobre algunas investigaciones que estamos haciendo en virus, precisamente, pero eso ya será la próxima semana que vamos a hablar de virus. Muy bien, por el día de hoy, 1:45, señores, esta clase introductoria ha terminado y nos vemos el próximo lunes. Esas últimas palabras del doctor. Jóvenes, 2 cosas nomás que les pedimos en las teorías. Primero,